Amigos, muy buenas tardes. Estamos como todos los miércoles a las 13 horas por Aztele TV, Contrapunto TV. Hoy es nuestro programa 100. Muchas felicidades, estamos muy contentos. Estamos de manteles largos. Pues tenemos ya un poco más de 2 años. Así es. Que no va exacto, ¿verdad? El número con los años. Así es. Y bueno, pues para este programa 100 tenemos un invitado muy especial que nos da también mucho gusto que esté con nosotros. Nada menos que José Irán Moreno Santos, secretario de Relaciones Exteriores del PRD. José, mucho gusto por que estés con nosotros. Gracias, Enrique, para mí es un placer y de verdad me congratulo de estar en este programa 100, 2 años de trabajo intenso, entiendo, Es correcto. 2 años de estar picando piedra y me parece que los resultados se están viendo. Los felicito mucho por este nuevo ciclo que van a empezar y me parece que nada más y nada menos que festejar. Felicidades y gracias por la invitación a este programa que para mí también es muy especial. Y bueno, pues como todos los miércoles, y pues no podía faltar en el programa 100, De Oscar ninguna Valencia, manera. que es nuestro analista político de cabecera. Estuvimos Oscar, en el 1 y estamos en el 100, amigo. Me da mucho gusto y aprovecho la oportunidad para agradecerte siempre la oportunidad de compartir esta mesa contigo y darle también la bienvenida a José, que hoy nos acompaña aquí. Es un honor tenerlo aquí. bueno, ha sido un trabajo de equipo y agradecemos a todo el equipo de Aztele.tv por estar siempre con nosotros y apoyarnos y realizar un excelente trabajo. Así es. Todos los que están del otro lado del vidrio hacen un excelente trabajo y les agradecemos todo su apoyo y colaboración. Bueno, pues para el programa 100 tenemos 2 temas que han estado, sobre todo el primero que ha estado muy candente a nivel internacional, que ha sido el plebiscito en Colombia con relación a los acuerdos de paz. Para mucha gente que no había estado muy pendiente de los acontecimientos, pues fue muy sorpresivo el no. Quizás para los que han estado más enterados no fue tan sorpresivo. Y bueno, pues esto es uno de los temas importantes. El otro que parece un tema más de especialistas, pero que vamos a ver que no lo es así, es la crisis del PSOE, que se da pues en el marco de la parálisis que sufre España, porque no ha habido nuevo gobierno después de 2 elecciones, que ha sido un fenómeno inédito en la joven democracia española, o quizás ya no tan joven, pero los nacidos en el 78, 79, pues todavía Lo vemos como un acontecimiento. Los siguen llamando jóvenes. Así ¿no? es, sí, así es. Y bueno, pues contextualizando, entrando en el tema de Colombia, diremos que después de 52 años de conflicto entre las FARC y el gobierno, y el Estado colombiano, se firmó un acuerdo de paz que pues apuntaba que efectivamente ya se iba a construir este proceso, porque como todo acuerdo, pues es apenas el inicio de un largo proceso, sobre todo después de 52 años de conflicto. Aunque si vemos la historia de Colombia, pues toda la historia de Colombia ha sido de conflicto. Si algo ha caracterizado a Colombia ha sido la violencia, la guerra, que de manera similar a México pues le costó la pérdida de territorio, concretamente Panamá. Y bueno, pues vamos a dar el saque a nuestro invitado de lujo de esta vez. José, tienes la palabra sobre qué te pareció el acuerdo, qué te pareció el no, en fin. Gracias, Enrique. Mira, efectivamente dejó a todo el mundo anonadado lo que sucedió en Colombia el pasado fin de semana. Porque ¿qué país, qué pueblo no aspira a la paz después de un conflicto de más de 50 años? Que además significaba el fin de un conflicto con una de las guerrillas más sangrientas que ha tenido el continente, una de las guerrillas más radicales que ha tenido el continente, y que además es una de las 3 guerrillas que en los 70 se levantaron armas contra el Estado colombiano. Recordemos que hace 25, 26 años el ejército del M-19 que comandaba Antonio Navarro Wolf y que también estaba Pisano y Gustavo Petro firmó la paz en Colombia. Y fue un avance significativo en aquel momento, lo que generó que personajes, estos que menciono, formen parte hoy de la política activa en Colombia. Gustavo Petro acaba de dejar de ser alcalde de Bogotá el 31 de diciembre del año pasado. Navarro Wolf hoy es senador de la República y ha sido uno de los principales impulsores del acuerdo de paz. Pero también está la otra parte de la guerrilla, que es el Ejército de Liberación Nacional, el cual se ha negado a firmar la paz o a entrar a un diálogo de negociación con el Estado colombiano, pero sí
el ejercicio que se hizo recientemente en Cuba, auspiciado también por Noruega, que llevó a un acuerdo que no le gustó a una parte de la sociedad colombiana. Particularmente no le gustó, y todo el mundo quedó sorprendido, porque no entendíamos por qué en el plebiscito el sí no se impuso. Y una de las respuestas simples, que yo puedo entender por qué el sí no se impuso, fue porque finalmente el plebiscito implicó una campaña política entre los sectores conservadores, que no es que no estén a favor de la paz, sino que están porque se castigue a los guerrilleros, porque se encarcele a la dirección de las FARC, porque paguen todos aquellos guerrilleros que de alguna u otra forma cometieron algún delito, desaparecieron a alguna persona o asesinaron a alguna persona, frente a los que, aún conociendo esta situación de ciertos guerrilleros, de ciertos dirigentes de la guerrilla, le apostaban a paz para la transición. Entonces ahí influyó, desde mi punto de vista, primero que había que resarcir a las víctimas con el castigo a los que generaron la violencia en Colombia, y se etiquetó a las FARC y a su dirigencia como personas muy violentas. Y el otro, la política del miedo. Los conservadores como Uribe y otros decían en campaña por el no, que si se votaba por el sí y las FARC se convertían en partido político, Timochenko seguramente iba a ser presidente de Colombia y por lo tanto iba a llegar el socialismo, en un discurso bastante introvertido. Y por el lado de los que apostaban por la paz, que era un sector de la izquierda muy comprometida con esto, un sector del gobierno que le apostó pensando que de manera automática la paz iba a llegar, después de este proceso de negociación desarrollado en La Habana, pues llevaron la gran sorpresa. No pudieron convencer al conjunto de la sociedad colombiana para que le apostaran a la paz. Y entonces ahí, entre los sectores conservadores y los de democracias de centro democrático, los demócratas de izquierda, la izquierda que progresista en Colombia, pues les cerraron la puerta en la cara, ¿no? Oscar, yo la verdad es que primero le agradezco a José Irán que nos haya llevado pues de la mano en el proceso, es tal cual como se va dando, pero yo creo que ya vio toda la historia. Exactamente, ¿no? Entonces yo lo que sí veo es que primero voy a ver un análisis global. Este es un año muy raro, yo creo que no sé si ustedes lo han valorado, pero en Inglaterra votan en contra votan el Brexit y se salen de la Comunidad Europea. Contra lo que decían las encuestas. Contra lo que decían las encuestas. Entonces yo creo que lo que hay que percibir es cómo están estas tendencias internacionales en el voto de los ciudadanos de todo el país y de todo el mundo. Entonces yo sí creo que es un tema que hay que valorar y hay que hacer un análisis de los que realmente saben hacer análisis del voto de los ciudadanos a fondo. Ves esta crisis también en España, que es el tema que vamos a seguir tocando. Y ahora tenemos el no a la paz en Colombia, que para cualquiera, como bien dice José, es un tema que no podría ser como bien recibido o a lo mejor no bien entendido, ¿no? Entonces yo sí creo que es un tema que hay que valorar en todos los aspectos. Ayer también tuvimos un debate entre los dos vicepresidentes, los candidatos a la vicepresidencia en Estados Unidos, donde lució más el candidato republicano, el vicepresidente, y eso le da una contención al tema Trump, que en un momento dado podríamos saber ese tema. Pero hablando ya del tema Colombia, yo sí creo que hay circunstancias que hay que observar. De entrada a mí me parece que lo que se vio en Cuba no debió haber sido sino después de la votación, lo cual me parece que es un error dar por un hecho que el plebiscito te va a dar el resultado que tú esperas, ¿no? Y después me parece que es una decisión que yo como gobierno no hubiera sometido a plebiscito. A mí me parece que el llevarlo a plebiscito, como bien dice José, es entrar en una arena política donde yo tendría que tener todos los hilos de saber que ese resultado va a ser el que yo quiero como gobierno. Y se ve que el resultado es en contra. Porque, como bien dice José, igual lo mezclas con un tema político. Y ahí entonces cuando lo haces un tema político, ya pueden entrar cualquier tipo de actores. Y yo creo que Álvaro Uribe hizo su labor a la sazón de sus propios intereses y de lo que él pensaba que era lo correcto. Y el resultado está ahí. Y ahí me parece que entonces hay que analizar
por qué el procedimiento se da así y el resultado te arriesgas a tener ese resultado. Es una mala jugada de Santos. Tú hiciste el paralelismo con el Brexit, de la misma manera que David Cameron pensaba que era un mero trámite, ¿no? Totalmente. El plebiscito de que ya daba por hecho de que nadie iba a estar en contra de la Unión Europea. Claro. Igual Santos pensó que era un mero trámite hacer un plebiscito. Pues me parece que Pero para entender esto me gustaría que pasáramos unas imágenes, por favor. Aquí empezamos con uno de la guerrilla. El mapa de la guerrilla de las FARC en Colombia. Creo que para entender el fenómeno de la guerrilla en Colombia, comparado con México u otros países, es que en Colombia las guerrillas tuvieron un poder nacional. Claro. Simplemente veamos los manchas que están aquí en naranja. Eso revela la presencia solamente de las FARC. Justamente José mencionó el M-19 y está el Ejército de Liberación Nacional. O sea, si incluimos todo el fenómeno, se pinta de colores. Se pinta de colores. Y si eso le agregamos los paramilitares, y si eso le agregamos el narcotráfico, ¿no? Claro. Entonces Colombia fue un país ensangrentado y pues naturalmente que hay un clamor de paz. Sin embargo, como dijo Álvaro Uribe, no cualquier paz, ¿no? Entonces, para entender por qué él no, si podemos ver la otra imagen, por favor, y eso creo que nos va a permitir entender mucho mejor. Con más profundidad. Veamos lo que implicó la violencia en Colombia, ¿no? Dice la encuesta aquí. Los crímenes de guerra y sus víctimas. La mayoría de las víctimas desplazadas, pero hay muchos que han padecido toda suerte de los crímenes de guerra. Desde el homicidio y la desaparición, hasta el secuestro y el reclutamiento. Y entonces vemos que el número más fuerte en esta encuesta es 5.368.138 personas desaparecidas en la guerra. Desplazadas. Son desplazadas. Perdón, leí mal. Desplazadas, y ya en homicidios son 636.183 como la segunda más importante en esta encuesta, y ya después veríamos que hay amenaza para 132.125. Entonces yo sí creo que son números que hay que considerar. O sea, hablemos de que las víctimas en general en Colombia superan los 6 millones. Sí, por supuesto. 6 millones. Y de esos 6 millones, de esos más de 6 millones, 5.400.000 fueron desplazados, y más de 600.000 son asesinados. O sea, es nomás para ver el nivel de víctimas que hay en Colombia, ¿no? Sí, y yo creo que este cuadro que se presenta aquí es muy revelador de por qué se llegó a buscar un acuerdo de paz. La situación en Colombia era una situación verdaderamente complicada. Por un lado el ejército colombiano, por el otro lado las guerrillas, por el otro lado los paramilitares. Era necesario llegar a un acuerdo de paz, y yo creo que el presidente Santos lo entendió desde que fue ministro del Interior en el gobierno de Uribe, y cuando fue su ministro de Defensa. Él entendía que era necesario llegar a la paz. Lo que sucedió en La Habana con auspicio de Cuba, con auspicio de Noruega, no fue otra cosa más que sentar las bases para ese posible acuerdo de paz que fue suscrito. Incluso hasta el presidente Enrique Peña Nieto ofreció $1 millón para que se invirtieran en este proceso de paz para desactivar minas unipersonales. Pero el acuerdo, si uno lo revisa, no es otra cosa más que la aspiración, y me parece que es un documento muy interesante, el acuerdo de paz, que es un documento que le permite a la sociedad colombiana reencontrarse, restablecer su tejido social, incorporarse como sociedad sin divisiones territoriales y sin fronteras propias que se tenían en su propio país. Me parece que la inclusión de las mujeres, de la diversidad y de otros actores que sentían el conflicto en los territorios es muy revelador. Vamos a tener que hacer un corte. También tenemos guillotina. Hacemos nuestra primera pausa. Estamos aquí en Contrapunto TV analizando el por qué el no en Colombia, pese a las virtudes que justamente que aquí José está anunciando del acuerdo. Claro. Regresamos. Rosso Fragola.
Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Segunda carrera NAM Texcoco 2016. Corre, camina o trota por la prevención del cáncer de mama. 5 y 10 kilómetros. Domingo 16 de octubre. En Body Factory Texcoco. A las 7 de la mañana. Más que una carrera, una causa. Conferencista internacional. Experto en temas empresariales. Experiencia de 18 años en empresas multinacionales. Entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Estamos de regreso aquí en Contrapunto TV. Como podrán ver, se incorporó Pedro Aguirre, como ustedes saben, escritor. ¿Cuál es el último de tus libros? Se llama De Winston Churchill a Donald Trump, auge y decadencia de las elecciones. La publica una editorial española que se llama Innisfree, pero ya está a la venta en México por si quieren. Excelente, Pedro. Luego ya nos Haremos comentarás. presentaciones, ya estamos organizando eso porque a eso. No lo vamos a comentar en este programa hasta que nos traiga unos ejemplares. Me parece muy bien. Me parece justo y bueno. Para leerlo y saber de qué para verlo. Sí. Ya están. Cuenten con eso y perdón que llegué tarde por el tráfico. No tiene palabra. Bueno, estamos analizando las razones del no en Colombia. A ver, Pedro, danos tu opinión. Pues mira, por supuesto que el acuerdo tiene muchas virtudes. Hay mucha gente que lo critica por el hecho de que pues no se castiga lo suficiente responsables de algunos de los asesinatos, de los secuestros, de todo esto que fue consecuencia de esta terrible guerra. Pero a mí me llama la atención la forma en que se operó la campaña. A final de cuentas, acuérdense ustedes que el actual presidente Santos se reeligió hace 2 años, pero con una brizna de votación. Me parece que fue un 1% más o menos la diferencia frente a su adversario uribista. Inclusive su adversario había ganado la primera vuelta. Y eso habla de que había problemas de popularidad, problemas de aceptación, no solamente del acuerdo de paso de las negociaciones, que en aquel momento estaban todavía iniciando o haciendo, sino de popularidad y de manejo del gobierno. El general Charles de Gaulle decía que los referéndums eran peligrosos porque por lo general nadie respondía a lo que se le estaba preguntando. Es correcto. Y mucho pesan en los referéndums la simpatía o antipatía que tenga el gobierno independientemente del tema. Y eso se puede ver desde las épocas del general de Gaulle, que fue víctima hace muchos años, en el 69, justamente de un referéndum y que por eso presentó su renuncia. Y podemos hacer una revisión de referéndums en el mundo a partir de entonces y nos damos cuenta de que muchas veces sucede
que lo que la gente quiere es expresarse en contra de un gobierno impopular en buena medida. Eso podemos verlo en buena medida también en el Brexit, que se dio a principios de año, y en otros casos. Ahora, no es obviamente el único factor, completamente de acuerdo, pero sí cuando un gobierno es impopular, y el caso de Santos es escandaloso, es una impopularidad casi peñista. Apenas rebasa el 20%, ven ustedes. Pero no fue tanta la diferencia entre el sí y el no. No, fue también una brisna, como lo fue en la elección presidencial pasada. Pero a pesar de ello, pues las encuestas estaban indicando que a lo mejor iba a ganar el sí. Era favorito el sí según las encuestas por 5 o 6 puntos porcentuales, una diferencia que parecía como apreciable. El Brexit. Como el Brexit, efectivamente. Entonces los referéndums dan sorpresas muchas veces agradables. Y yo creo que se debió haber sopesado mejor el tema de popularidad de gobierno y cómo negociar con Álvaro Uribe, que él es un expresidente todavía popular, todavía con mucha fuerza, que maneja opinión pública. Yo creo que mucho falló la operación política de la campaña del sí para tratar de mejorar los acuerdos con el uribismo y sopesar también el tema de la popularidad. Mucha gente dice que a lo mejor no era necesario hacer un referéndum, que hay temas que no tienen por qué ser sometidos a referéndum. Yo estoy de acuerdo. Temas como el Brexit, temas que afectan a generaciones futuras, yo creo que no deberían de estar al vaivén coyuntural de un referéndum, pero bueno, que ya que se tomó esa decisión, pues hay que ser muy cuidadosos. Creo que lo mismo le pasó a Cameron en nueva medida, no sopesó, se confió cuando su gobierno era impopular, cuando era muy cuestionado, y esos factores siempre juegan a la mera hora, y ahora pues comprometen el futuro tanto de Inglaterra como ahora de Colombia. O sea, como quien dice, hay un voto de castigo. Y nada más yo me preguntaría, y el tema de lo de Cuba, ¿tú cómo lo percibes? O sea, el hecho del evento que se hace en Cuba, sí, bueno, pues se desmorona. Una de las críticas que le hace el uribismo, me parece un poquito exagerado, es que hubo mucha influencia del castrochavismo, le llama él. Pues no sé, yo creo que es un tema secundario. El hecho es que se llevó una negociación histórica que obviamente no pueden quedar contentas perfectamente bien todas las partes, que había que hacer sesiones, que había que recurrir al perdón. Claro. Y a mí me parece que el discurso uribista tan agresivo, tan vengativo, tan miope, pues no hizo que pues este acuerdo fracasara. Hubo errores, yo creo que de operación de parte del gobierno de Santos, pero también hay que destacar esa posición tan dura, tan radical del uribismo, que también contribuyó muy poco a que la paz se pueda establecer en Colombia de una manera definitiva, y que, bueno, dentro de esta retórica que a mí me parece un poquito exagerada, habla de la influencia del castrochavismo en el asunto de la paz. Yo creo fíjate que retomando un poco lo que tú dices, o sea, la falta de popularidad, y yo creo que esa fue una de las banderas que al finalmente Santos quiso recuperar para restablecer su popularidad como gobierno. Por un lado eso, porque además si tú ves la votación, realmente fue una abstención del casi 63%, y de ese 63%, al final votó 38% del padrón o de los ciudadanos, lo cual es una participación bajísima. Eso habla de que el gobierno no está bien y que la sociedad colombiana no cree en las instituciones ni en los partidos de izquierda, pero sí en un discurso radical, en un discurso hasta populista de derecha, que fue el que Santos mantuvo. Y luego, realmente, los que votaron por no, de ese 38%, es el 18%, o sea, la mitad. Una participación muy baja en un tema tan importante y tan relevante como fue el proceso de paz. Y luego otro tema que me parece que sería interesante que analicemos. En Colombia tampoco las izquierdas se pusieron de acuerdo. Las izquierdas no se pusieron de acuerdo para apoyar el sí contundentemente, pero también el gobierno de Santos. Mira, el coordinador de la campaña de sí del gobierno fue Carlos Gaviria. Sí. Entonces, eso también te dice algo, que no le apostaba del todo el presidente Santos a que el sí se impusiera. Y yo creo que, como bien lo mencionaba Oscar, es un tema que no tenía que haber pasado por un plebiscito o por un referéndum. O sea, es un tema que atraviesa la sociedad colombiana y que era necesario sacar el conflicto a como diera lugar. Más allá de las influencias que pudieran venir de Cuba, de Noruega, o si la correlación de fuerzas cuando se sentaron en el 2012 eran positivas porque estaba Lula y la Michelle. Ese es otro debate. El debate de hoy es que
los colombianos en su mayoría votaron por el no, y que además los que votaron por el no fueron las ciudades donde nunca la guerra los tocó. Ese es otro tema. O sea, Caldas, una ciudad moderna, con grandes edificios, que te lo anuncian en todos lados como el mejor lugar para irte a pasar una buena noche de fiesta, nunca fue tocada por la guerra y votó él. ¿No? O Antioquía, o Santander, o Bucaramanga, que son ciudades que nunca fueron tocadas por la guerra y que hoy manifestaron su posición, y que además son ciudades muy modernas comparado al resto de Colombia, que son territorios de pobres, rurales, campesinos, etcétera, ¿no? Es un señalamiento interesante, porque se ha dicho que entre las razones del no fue que muchos vieron que era un acuerdo muy benigno para la guerrilla, porque se les hace concesiones, que pueden ser candidatos, incluso que hasta les aseguran lugares en el Parlamento, y luego que no hubo, fíjense, que no hubo arrepentimiento, que hubo perdón, pero no arrepentimiento. Así es. Porque sí pidieron perdón a las víctimas por los daños que habían provocado, pero que no se arrepintieron. Entonces dicen que también eso pudo haber influido. Sí, seguramente. No, totalmente de acuerdo. A mí me parece que esa percepción, pero insisto, es un mal manejo de ya cuando lo llevas a una votación. Entonces acaba siendo un mal manejo de cómo estás vendiendo tu candidato, tu producto o el resultado de lo que tú quieres, a lo cual nunca debió haber ingresado este tema. Pero aparte del manejo, no es un acuerdo tan positivo. Sí, al final de cuentas sí, pero claro, yo lo que digo es, si tú lo que querías era vender ese acuerdo en las condiciones, y como lo dice José Irán, que era un acuerdo que daba beneficios, a mí me parece que lo que había que hacer era estar cierto y seguro que el resultado electoral te iba a beneficiar. Sí, yo estoy completamente de acuerdo con Oscar, y desde luego el acuerdo no es perfecto para ninguna parte, pero muchos de las víctimas de la guerra y muchos de los familiares de víctimas o de secuestrados decidieron al final de cuentas apostarle al futuro, porque lo que se está apostando es a las futuras generaciones. No se pueden tomar decisiones sobre estos temas viendo al pasado, hay que ver al futuro. Lo que estás apostando es las generaciones futuras. Y vuelvo a hacer la comparación con el Brexit. ¿Con qué de hecho iban los mayores de edad? El resultado arrojó que los mayores de cierta edad eran los que votaran más por salirse de la Unión Europea, y los jóvenes. Hoy, porque están apostando con los jóvenes, con las futuras generaciones. Colombia es un país que se vio beneficiado, tuvo un crecimiento económico interesante en la época de Uribe, porque coincidieron una serie de factores que no lo permito mencionar, pero los primeros 10 años de este siglo pues fueron muy activos económicamente. El país, entre otras Caldas, creció mucho, se vio muy beneficiado. Y Colombia pues estaba ya encarrilándose hacia unas posibilidades de desarrollo muy interesantes, y esta paz pues hubiera sido, digamos, la cereza en el pastel, el elemento que faltaba para que Colombia tuviera otro gran empujón hacia el desarrollo y otro gran empujón hacia otros estadios de bienestar. Sin embargo, pues estábamos otra vez viendo al pasado, viendo los rencores, todo eso que se dice que no se arrepintieron y que nada más pidieron perdón y que iban a garantizarles diputados y alguna representación parlamentaria. Bueno, no es perfecto, pero al final te cuentas, si tú ves el gran contexto, el largo plazo, el gran panorama, pues esas son nimiedades al final de cuentas. Y además otra cosa que me parece que también había que valorar es que el acuerdo no se iba a implementar tal como estaba planteado. O sea, el plebiscito o el referéndum que se hizo al respecto es si se aceptaba tal como se acordó. Y todavía venía un procedimiento legislativo, que se presentarían iniciativas por parte del gobierno y de la sociedad para ver si había modificaciones a las leyes colombianas. Incluso había algunos que decían sí, votemos por el sí, pero una constituyente para la implementación del acuerdo. Otros decían sí, pero con la correlación de fuerzas vamos a tener un largo trayecto, un largo proceso para implementación de estos procesos. La transformación de las FARC a un partido político, a lo que fuera, no era un asunto que al día siguiente, el 3 de octubre, ya iban a tener la estructura partidaria, etc. Era un proceso. Yo creo que ahí también se puso mucho las diferencias personales de Uribe con su ex ministro del Interior, con su ex ministro de Defensa, la popularidad tan fuerte, y yo creo que ahí, pues más que perder Santos, más que perder las FARC, perdió la paz en Colombia y la posibilidad de que las nuevas generaciones
puedan tener un futuro más alentador de lo que... Yo fíjate que ahí sí ya no coincido con José Irán, porque al final de cuentas yo lo que creo es que el proceso de paz ya está echado a andar. Con o sin la votación, yo creo que ya está. El tema de la voluntad política del gobierno ha quedado como muy clara de que va en favor de la paz. Yo sí creo que si ahorita me dicen si van a atrapar a los líderes de las FARC y los van a meter a un proceso penal, obviamente no lo veo por ahí, sino que me parece que es un tema que hay que tener, como lo decía un medio de comunicación en Colombia, es un tema de paciencia ahora, para ir como construyendo esto en otros entramados, no en el tema político. Me parece que ese ya no sería el camino, pero yo sí creo que el camino de paz ya está, ese barco de paz ya zarpó, y que va a llegar no con la premura que hubieran querido con el triunfo del plebiscito, pero que el proceso de paz se va a dar en Colombia. Yo creo que no se aprendió la lección de Mandela. Exacto. Yo creo que si Santos hubiera visto lo que hizo Mandela en Sudáfrica, que es justamente lo que tú dices, Pedro, ver al futuro. Y lo que comentan, como Oscar que dice, no se manejó bien. Simplemente Colombia unida, en paz, ¿no? Claro. Lo que pasa, pues sí hay una polarización, como la había en Sudáfrica también. Y como lo hay en muchos países del mundo, ¿no? Y le costó a Mandela su divorcio. Porque su esposa quería guerra, ¿no? Quería la revancha de todos los agravios históricos, la supremacía de los blancos, ¿no? Pero Mandela fue más allá. Así es, esos son los estadistas. Bueno, amigos, vamos a una pausa. Estamos aquí en Contrapunto TV y a continuación vamos a entrar al tema de España y para irnos preparando. Muy bien. Regresamos. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos.
Regresamos, amigos, aquí en Contrapunto TV. Bueno, pues vamos a analizar el tema de la crisis del PSOE. Para contextualizar este tema, hay que recordar que España está sin gobierno, sin nuevo gobierno desde diciembre del año pasado. Ya hubo unas segundas elecciones el 26 de junio y ningún partido obtuvo la mayoría, aunque salió fortalecido el PP. Entonces ya se hizo un primer intento de la investidura y pues no fracasó Rajoy, pero eso ha generado una división y una crisis concretamente en el PSOE. Hay un fuerte conflicto ahí. Podemos decir que es el segundo mayor crisis en el PSOE desde el 79, desde que el PSOE decidió abandonar el marxismo y que llegó a la socialdemocracia encabezada por Felipe González, ¿no? Por eso, digamos, a ese nivel es la crisis del PSOE. Y bueno, pues el hecho que marca esta crisis es la renuncia de Pedro Sánchez a la dirigencia del PSOE. Entonces no sé quién quiera empezar. Pues es muy preocupante, creo que estarán de acuerdo conmigo, porque es el reflejo, bueno, se critica mucho a Pedro Sánchez y se le acusa de que fue un dirigente torpe o que tuvo algunas incongruencias o que tuvo algunos errores. Probablemente, pero lo que está aquí de fondo es la enorme crisis, la preocupante crisis, y quienes participan o hemos participado en partidos de centro-izquierda de que tratamos de darle una orientación socialdemócrata, una izquierda más moderna, una izquierda más propositiva, estarán de acuerdo conmigo, es el tema de la identidad de la socialdemocracia. No solamente es el PSOE, si nos asomamos a Europa, pues vemos que la mayor parte de los partidos socialdemócratas o socialistas democráticos que pertenecen todavía a la famosa Internacional Socialista, casi extinta, pues están de capa caída el PASOK, el Partido Socialdemócrata Alemán, el Partido Laborista, el Partido Socialista Francés, aunque está en el gobierno, pero tienen una grave crisis, sobre todo de identidad. Es muy difícil en estas épocas de globalización, de turbulencias económicas, de incertidumbres, que un partido quiera ser moderno, quiera ser propositivo, quiera renunciar a los discursos añejos de la izquierda sesentera, setentera, sobre estatista, sobre reguladora, que habíamos abandonado como socialdemocracia, postulando algo más moderno, algo más acorde a los tiempos, y al mismo tiempo tratar de hacer una política responsable, una política que responda a los problemas sociales sin perder la identidad de izquierda, la identidad progresista. La socialdemocracia creo que se ha visto en ese problema a partir de que abandonan el marxismo, que abandonan los discursos radicales, el estatismo radical, y que trata de modernizarse. Con gente como Schroeder, con gente como Blair, tuvieron éxito en los años 90, pero a partir del inicio de este siglo hemos visto que se nos complica la cosa cada vez más, una enorme crisis de identidad que han aprovechado grupos que rescatan supuestamente enarbolando una nueva política, pero que la verdad es exactamente el mismo discurso de la izquierda estatista, marxista de los años 60-70, como Podemos en España, como 5 Estrellas en Italia, un sector más radical de izquierda, y como otros partidos, en Syriza en Grecia, o los laboristas actuales, Podemos, Corbyn en el Reino Unido, que no es cierto que haya una nueva política, sino que están recuperando el discurso radical de izquierda de los años 60, con nuevos rostros, quizá con nuevas estrategias, sobre todo mediáticas, pero que no están aportando absolutamente nada. Es un regreso a la izquierda tradicional y la socialdemocracia que en los gobiernos pues ha tocado enfrentar graves crisis. Les tocó la crisis del euro, les tocó la crisis por ejemplo, al gobierno de Zapatero en España, y entonces han quedado entre dos aguas, entre ser un gobierno responsable, un gobierno que gobierna de manera efectiva, y de abandonar su identidad marxista tradicional, y que muchos electores consideren que pues, realmente es lo mismo, que la centro-derecha y la derecha gobierna a final de cuentas igual que la socialdemocracia, y que para qué entonces tomarse la molestia de votar por la imitación si tenemos el original. Y esa crisis de identidad pues nos tiene ahogados, lo hemos inclusive en México visto, pues aquí tengo un militante del Partido de la Revolución Democrática, lo fuimos nosotros, no voy a decir nombres, pero en opciones socialdemócratas que intentamos hacer que pues no lograron sostener el registro, ese enorme problema de cómo encontrar una identidad atractiva a la centro-izquierda, el gran reto que se tiene, y que pues ahora vemos que en España ha tronado desgraciadamente y que tiene el peso en esta crisis. ¿Qué piensas, José? Mira, yo lo que creo es que la crisis del PSOE es la crisis del fin de una época en España. Sin duda,
los grandes artífices de la transición fue el PSOE, junto con el rey, quien al final de cuentas permitió que eso sucediera de una manera tercia o aterciopelada en España. Pedro Sánchez, si bien representa una nueva generación de políticos españoles apadrinados por estos definidos varones que así se le menciona, creo que Pedro Sánchez leyó de manera correcta la crisis en España. Y su propuesta no era tan descabellada. O sea, hacer un gobierno con Podemos y con otros partidos, tal vez se le puede llamar separatistas o que buscan la división en España, no era una mala idea, porque viene la crisis del Estado español de una manera impresionante. La monarquía constitucional está severamente cuestionada en España. No es la misma que la que hay en Gran Bretaña, porque en España sí hay una posición política de la realeza, sí hay una influencia política en la realeza, pero además están tan cuestionados porque también son corruptos. Y eso en la sociedad española fue considerado. Se le solapó por los dos partidos tradicionales, el PP y el PSOE. Y por eso es que se les argumentaba que no había división entre lo que hacía el PP y el PSOE. Surgen dos actores políticos, los más reconocidos, Ciudadanos y Podemos, con discursos que al final, entre la extrema izquierda y la extrema derecha, se juntaban. Y eso también metió en crisis al sistema político parlamentarista en España. Lo tradicional era dos partidos con una serie de partidos pequeños que se podían poner de acuerdo y caminar en un programa socialdemócrata, de centro izquierda, de centro derecha, pero ahí se caminaba. Y hoy esa condición fue diferente. Fue diferente porque los ciudadanos se fueron por un lado a la izquierda más radical, más estatista, de mayor control, pero por la misma crisis que pasó España. Pues los desahuciados no era un asunto provocado no solamente por el PSOE, sino también por el PP. La falta de empleo, la crisis del euro, la situación y el entorno que se vivía en Grecia, en Alemania, en Portugal, influyó. Y luego Ciudadanos, una opción también supuestamente muy centrista, muy responsable, también da a esta, yo le llamaría diserción de los partidos políticos. Pedro Sánchez, desde mi punto de vista, no tenía una mala posición. El problema es que no pactó la transición interna en el PSOE con los varones y les aseguró lo que tenían. Hoy estamos leyendo en los periódicos españoles que Podemos está amenazando al PSOE en aquellos territorios donde fueron juntos a gobernar. Y le están diciendo a sus parlamentarios del PSOE, si usted no vota en contra de la investidura de Rajoy, el acuerdo en Madrid se cae, el acuerdo en Barcelona se cae. Entonces, ahí estamos ante una situación que Pedro Sánchez la leyó muy bien, pero no supo explicárselo a los varones, y por lo tanto el PSOE está en una crisis. Que si en la próxima investidura que va a proponer el presidente Rajoy, el PSOE vota abstención, no vamos a ver PSOE para 4 años. Esa es mi percepción. Bueno, yo la verdad es que... Y eso es muy lamentable. Creo que la visión que ustedes tienen es una visión muy apegada a lo que realmente está pasando, porque lo viven en carne propia. Y de verdad lo digo con toda realidad. Yo sí creo que hay una falta de identidad por parte del PSOE, pero veo una falta de identidad en todas las izquierdas del mundo. O sea, yo sí creo, y hay que hacer un análisis de cómo están pasando y qué está viviendo hoy los partidos de izquierda a nivel internacional. Y voy a dar un paso más allá. El problema real, y lo analizábamos ayer mi señora esposa y yo, que también ha estado en esta mesa, pues que el problema es que no hay liderazgos ni en la izquierda, ni en la derecha, ni en el centro, ni en ningún lado. Entonces estamos viviendo una verdadera crisis de liderazgos en todas las arenas que tenemos, y el que a primero que le cobra es a la izquierda por sus propios problemas
que han vivido, como lo que bien lo plantea tanto Pedro como José, en este tema de no haber planteado y no haber tenido la visión de entender cuál era la realidad de las cosas. Les ganó las elecciones y el tema electoral y el resultado está ahí. O sea, hoy crisis hay en todos los partidos de izquierda del mundo y yo sí veo que la verdad es que se están desdibujando de una forma importante. ¿Quién gana en este desdibujamiento de las izquierdas? Pues los partidos de derecha, por ejemplo el PAN en este país, el PP en España, y así podría ir dando ejemplos, donde hoy parece que la alianza PAN-PRD o a lo mejor un acuerdo entre el PSOE y PP, que yo lo vi desde un principio como algo que podía ser viable con los dos partidos mejor estructurados de España para sacar gobierno, no se da porque hoy estamos en los intereses de los partidos que han estado creciendo. Voy a mencionar en México Morena, que hoy los tiene en un chantaje donde pues ahora hay que ver cómo le das su parte de poder a esta gente que tiene una fuerza política, pero que realmente no tiene un proyecto de nación. Bueno, pero retomando lo que decía José, la política de Pedro Sánchez estaba afectando yo a los caciques territoriales del partido. Y en concreto Susana Díaz, ¿quién fue quien la impulsó además? De Andalucía. Susana Díaz impulsó a Pedro Sánchez para ser secretario general. Yo estuve en ese congreso en España y ella, contra la opinión incluso de Felipe González, frente a la opinión contraria de Zapatero e incluso contra la opinión contraria de Rubalcaba, impuso a Pedro Sánchez. Y hoy es su primera detractora. Sí, pues ellos ya no quieren que haya una tercera elección. Entonces, ya la correlación de fuerza al interior del PSOE ya era negativa a Pedro Sánchez. Él quiso dar como un golpe de mano, ¿no? Dice, a ver, porque él ya se sentía débil, ¿no? Voy a poner a votación. Vamos con la militancia. ¿No? Exacto, y la perdió. Se perdió la elección. No la perdió en el consejo. Bueno, que a lo mejor la militancia hubiera dicho otra cosa. Bueno, lo que pasa es que quería convocar realmente a una elección, ¿no? Pero pues perdió esa convocatoria, digamos, ya no se pudo hacer. ¿No? Pero si ya vas a una tercera elección, el fortalecido va a ser el PP, la gente ya está harta. Bueno, es eso. Bueno, mira, es que tienes mucha razón en que hay ansia de cambio en España, pero esa ansia de cambio no se traduce a los partidos políticos e incluyo a los nuevos y muy en particular a Podemos. La idea de Pedro Sánchez, bueno, con todos los grupos de centro derecha, desde Ciudadanos a Podemos y los nacionalistas, unirnos para hacer una nueva transición, una nueva constitución, un nuevo orden político, objetivamente es muy interesante. ¿Quién lo impidió? Podemos, porque Podemos radicalizó su postura, porque Podemos se maneja, insisto en el tema, se maneja como una nueva fuerza, como una nueva política, pero la realidad es que es la vieja izquierda ideologizada. Los líderes, sobre todo Pablo Iglesias, y su grupo, se manejan muy ideologizados, muy apegados a un esquema que ya pasó de moda en todo el mundo, que ellos han recuperado y le han dado un nuevo rostro juvenil y de millennials, si lo que tú me quieres decir, pero que en realidad sigue apegado a la ideología, sigue apegado a una receta en donde hay que utilizar a los socialistas para llegar al poder, porque como decía Lenin, y apegados al manualito de qué hacer de Lenin y de Gramsci y de los neopopulistas, que en buena medida fueron sus maestros y aliados políticos como los de Venezuela, y es por eso que Podemos no pudo hacer una coalición, porque ellos se radicalizaron y porque más se pelean el liderazgo de izquierda, se pelean el liderazgo de izquierda al PSOE. Están más interesados en eso que en ganar al PP. Pero además se pelean el liderazgo entre Pablo Iglesias y Íñigo Errejón, entonces también ahí hay una crisis política, y yo creo que es una crisis de fin de época en España. Bueno, amigos, además, en todo el mundo. No se ve. Vamos a tener que terminar, amigos. Agradecemos mucho su presencia. Disculpen la guillotina, pero se nos acabó el tiempo. El tiempo es tirano. Esperemos que no referéndum. Está abierta la invitación para otra. Y pues una vez más, felicidades por el programa 100. Y agradecemos mucho su presencia. Y nos vemos el próximo miércoles. Hasta la próxima. Felicidades al programa 100. Gracias, 100. Vamos por 100 más.